Listo. Entonces, bueno, primero que todo quería preguntar si tienen alguna duda puntual sobre las ecuaciones que han obtenido o el desarrollo que han ido presentando. Bueno, ¿Mm? voy a tomar como base, Buenas tardes. buenas tardes, voy a tomar como base el ejercicio que está planteado en la guía, como para que tomemos o iniciemos a obtener las ecuaciones y miremos cómo es que se analiza este circuito. Entonces, nosotros tenemos este circuito en la guía, circuito RC, que tenemos dos resistencias, dos condensadores diferentes y una fuente de voltaje. Entonces, recordemos los pasos. Lo primero que nos pedían que realizáramos era identificar cuántas mallas teníamos. Entonces, nosotros identificamos que tenemos acá, al lado izquierdo, una malla 1 y al lado derecho tenemos una malla 2. Listo, ya identificamos cuántas mallas tiene nuestro sistema. Lo siguiente era identificar cuál es el nodo o cuántos nodos diferentes al nodo de referencia o nodo tierra tiene nuestro circuito. En este caso, pues tenemos un único nodo diferente al nodo de referencia o nodo de tierra que está en la unión de la resistencia 1, el condensador C1 y el condensador C2. Entonces, ya teniendo identificados las mallas y los nodos diferentes del nodo de referencia o nodo de tierra, procedemos a obtener las ecuaciones. ¿Hasta aquí es claro o hay alguna pregunta? Tutora, creo que ya lo explicó o lo va a explicar más adelante, pero ¿en qué nos afecta el nodo y las mallas en las ecuaciones? Ok, vale, gracias. ¿En qué nos afecta? Pues lo ideal es que nosotros, cuando tenemos este tipo de circuitos, tenemos que llevarlo al modelo matemático. La única manera o forma de llevarlo al modelo matemático es aplicando el análisis de las ecuaciones. Alguien puede decir, no, yo lo trabajo por nodos, todo. Perfectamente también lo puede hacer por nodos. Pero por la forma de las ecuaciones que necesitamos, lo que se recomienda es que se trabaje por mallas. Por eso se identifican las mallas. ¿Qué tiene que ver el nodo? Porque habrá un punto donde nosotros necesitamos identificar, por ejemplo, acá, cuál es la corriente que pasa por el condensador 1, cuál es la corriente que pasa por el condensador 2 y cuál es la resistencia 1. La única manera es, pues obviamente aplicamos ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm sabemos que tiene que ver con corrientes. Entonces, por eso trabajamos con los nodos. Esa es la razón por la cual se utilizan las mallas y los nodos. Por eso la necesidad de identificarlos primero. Gracias, tutora. Listo. Entonces, lo primero que hacemos, aparte, bueno, ya identificamos cuál es la malla 1, cuál es la malla 2 y cuál es nuestro nodo. Voy a llamar acá el nodo A. Listo. Después de eso, nosotros comenzamos a desarrollar nuestro circuito. ¿Cómo? Pues así lo mismo que hablamos ahorita, desarrollándolo por medio de las ecuaciones de malla. Entonces voy a iniciar acá hallando lo que corresponde a la malla 1. La malla 1, ¿por qué elementos está conformada? Tenemos la fuente de voltaje, ¿cierto? Tenemos la resistencia 1 y tenemos el condensador 1. Esos son los elementos que componen la malla 1. Entonces, ahora sí entramos a aplicar lo que dicen las leyes de análisis de circuitos, en este caso, pues las leyes de Kirchhoff. Entonces, las leyes de Kirchhoff nos dicen que la sumatoria de voltajes que entran a un circuito es igual a la sumatoria de voltajes que salen de la misma. En este caso, en esta malla, ¿cuál es el elemento que nos está entregando voltaje o que nos estaría dando el voltaje al circuito? En este caso sería el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es el único elemento que nos da voltaje. Los demás permiten que fluya o la almacena, pero la fuente es el único que lo entrega. Entonces, el elemento, voltaje que ingresan es igual a la sumatoria de voltajes que salen. Si ingresan por la fuente de 1, pues van a salir por los otros elementos. Tendríamos el voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre el condensador 1.
Hasta aquí es claro, simplemente lo que hicimos fue aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff. Sumatoria de voltajes que entran en un circuito es igual a sumatoria de voltajes que salen. Ingresan por la fuente B1, salen a través de la resistencia 1 y el condensador 1. Ahora sí nos toca, por ley de Ohm, qué es el voltaje en la resistencia 1. Entonces acá, aplicando ley de Ohm en la resistencia 1. ¿Qué se tiene cuando nosotros aplicamos la ley de Ohm? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿A qué equivale el voltaje en una resistencia? Entonces, la ley de Ohm dice que el voltaje en una resistencia es igual a la resistencia, al mismo valor de la resistencia, por la corriente que circula en esa misma resistencia. En este caso, ¿cuál sería la corriente que circula por esa resistencia? Nosotros tendríamos una corriente que circula en este sentido, que la vamos a llamar la corriente, perdón, la vamos a llamar la corriente IR1, ¿sí? Esa corriente circula por toda la resistencia. ¿Qué pasa con esa corriente cuando llega al nodo A? La corriente se va a dividir en dos partes. Una que va a seguir su trayecto, la misma trayectoria hacia la derecha, ¿sí? Y otra que se va a ir una parte hacia el nodo de tierra o hacia el nodo de referencia a través del condensador. Entonces, básicamente esa corriente de la resistencia 1 se divide en la corriente que pasa por el condensador 2, que es la que sigue derecho, y la corriente que pasa a través del condensador 1, que es la que va hacia el nodo de referencia o nodo de tierra. Entonces, cuando nosotros analizamos la resistencia, nosotros le vamos a aplicar la ley de Ohm a esa resistencia. Puntualmente hablando de esa resistencia, pues el voltaje sobre la resistencia 1, ¿a qué vendría siendo igual? Al valor de la resistencia 1 por el valor de la corriente R1, que es la que circula por ella. ¿Hasta aquí somos claros todos? Sí, tutora. Ok. La pregunta ahora es, ¿a qué equivale esa corriente que pasa por la resistencia 1? No está dentro de las variables que yo conozco. Recordemos que cuando explicamos o cuando hablamos de los circuitos RLC, al llevarlos al modelado matemático en sistemas dinámicos, lo que nosotros debemos garantizar es que vamos a trabajar en términos de la corriente de la bobina, si la hay, o en términos del voltaje del condensador, si lo hay. Si yo trabajo en términos de la resistencia 1, ¿estoy cumpliendo con lo que me dijeron a mí? No estoy cumpliendo porque me dijeron, recuerde, si tiene bobinas, es en términos de la corriente de la bobina. Si tiene condensadores, es en términos del voltaje del condensador. Acá en este circuito que tengo, resistencias y condensadores. Entonces debe quedar todo en términos de qué variable, del voltaje de los condensadores que tenemos. En este caso, vuelvo y le repito, ¿me sirve tener IR1? No, tutora, porque según el enunciado que a nosotros nos dicen que el voltaje tiene que ser igual al del condensador 2, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que les acabo de decir, cuando estamos modelando un circuito RLC, que es un sistema dinámico, lo vamos a llevar a ecuaciones, siempre deben quedar, si tengo bobinas, debe quedar todo en términos de la corriente de la bobina. Si tengo condensadores, debe quedar todo en términos del voltaje del condensador. Recordemos las ecuaciones que vimos por allá cuando les vimos la base de los sistemas eléctricos. O quedan en términos del voltaje bueno, sí, es que acá, bueno, en términos de la derivada del voltaje del condensador, o quedan en términos de la derivada de la corriente de la bobina. Eso es lo que yo tengo que garantizar siempre que estoy analizando un circuito eléctrico. O trabajo en derivada del voltaje del condensador o trabajo en derivada de la corriente de la bobina.
¿Cuándo me queda en derivadas de la corriente la bobina? Cuando mi circuito tiene bobinas. En este caso, ¿tengo bobinas? No, entonces para ese Entonces, caso debería quedar en términos de la corriente del condensador. pero como las corrientes del condensador me llevan una equivalencia, miremosla. Entonces, todo me va a quedar es en términos del voltaje del condensador. ¿Listo? Vuelvo y pregunto, ¿me sirve tener en esta ecuación IR1? Sí, porque con ella podemos hallar el voltaje del condensador más adelante. Pero si la nombro solo IR1 me va a servir. No, porque tengo que, tú lo acabas de decir, con ella llego a las derivadas, pero nombrándola así no me va a servir. O sea, acá la voy a dejar en rojo porque no sé qué es, ¿sí? Entonces, si yo tomo mi ecuación inicial y voy y reemplazo qué es el voltaje y la resistencia 1, que es lo que acabamos de decir, que es la resistencia 1 por su corriente, la ecuación de la malla 1 me queda convertida en esta ecuación que acabamos de determinar. Sin embargo, tengo un término que no lo conozco. Por ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Vámonos a analizar la malla 2. Entonces, nos vamos a analizar la malla 2. La malla 2, ¿qué elementos la componen? Tenemos el condensador El C1. condensador C1, el condensador R2, C1 Agradezco menos C2. que me colaboren con los micrófonos, solo quien vaya a hablar. Listo. Ahora sí, ¿quién era el que estaba diciendo? Que el condensador C1, el condensador C2 y la resistencia 2. Listo. Esos son los elementos que contienen. Resulta que si nosotros miramos, tengo el nodo A y tengo el nodo de referencia y nodo de tierra. Por lo tanto, yo no puedo decir que estos elementos están en serie. Al tener los nodos, si yo miro mi circuito, estos elementos de la derecha, o sea, el condensador 2 y la resistencia 2, en realidad están en paralelo con el condensador C1. Entonces, ¿cómo nos viene quedando la ecuación? ¿Qué nos dice el análisis de circuitos cuando tenemos elementos conectados en paralelo con respecto a los voltajes? Que los voltajes son iguales. Entonces, en este caso, ¿cuál sería igual? El voltaje del condensador 1, que es el elemento que Al está entre el voltaje de nodo A, resistencia 2. es igual al voltaje del condensador 2 más la resistencia 2. Ay, perdón, voltaje. Voltaje de la resistencia 2. Tengo con voltaje del condensador 1, tengo voltaje del condensador 2, pero no sé qué es el voltaje de la resistencia 2. Entonces, hacemos lo mismo del otro lado. Entonces, volvemos y aplicamos ley de Ohm. Acá, aplicando la ley de Ohm, solo que acá la aplicamos es en la resistencia 2. Nos queda que, bueno, la ley de Ohm nos dice eso. Entonces, cuando aplicamos el voltaje, la ley de Ohm directamente sobre la resistencia 2, ¿qué nos queda? Voltaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente que circula por ella, ¿cierto? Alguien me puede decir, listo, acá circula una corriente. Claro, porque cada elemento va a circular una corriente, ¿cierto? Acá esto sería IR2. Pero si alguien recuerda cuando vieron análisis de circuitos, ¿qué sucede con las corrientes cuando los elementos están conectados en serie? El condensador 2 y la resistencia 2 están conectados en serie. ¿Qué pasa con la corriente cuando los elementos están conectados en serie? ¿Es diferente o es la misma? La corriente se mantiene cuando están en serie. Es Y igual. sí, y el voltaje cae, sí. Entonces acá yo puedo decir que la corriente en la resistencia 2 es igual a la corriente del condensador 2. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia 2 es lo mismo que decir resistencia 2 por la corriente que circula por el condensador 2. ¿Hasta aquí todos somos claros? Bueno, asumo que sí. También vimos por allá en las reglas iniciales que nos decían la corriente
del condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Eso lo acabamos de ver en la ecuación. Mire, corriente del condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros eso a esta C2? Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces la corriente del condensador 2 sería igual a la capacitancia del condensador 2, porque acordémonos que hay dos condensadores, por la derivada del voltaje del condensador 2 con respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo nos queda convertida ahora esta ecuación? Entonces, voy a copiarla por acá. Reemplazamos lo que equivale a la corriente del condensador 2. Y es igual a esto. Entonces, voltaje de la resistencia 2 es igual al valor de la resistencia 2 por la capacitancia del condensador 2 por la derivada del voltaje del condensador 2 con respecto al tiempo. Acá es importante que señalemos que estamos hablando del condensador 2. ¿Por qué? Porque hay dos condensadores. No puedo decir hablar de modo general de un condensador porque tenemos dos condensadores y estaríamos incurriendo en un error si solamente lo llamamos como condensador general. Entonces, finalmente, ¿en qué nos queda convertida nuestra ecuación inicial? La voy a copiar por aquí abajo. Ahí la están visualizando y alcanzan a visualizar, ¿sí? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, voy a reemplazar lo que acabamos de hallar, que era el voltaje de la resistencia 2. Y en esto nos queda convertida nuestra ecuación de voltaje del condensador 2. Acá ya puedo reemplazar los elementos, ¿sí? Acá ya podemos reemplazar o despejar a qué equivale este voltaje del condensador 2. Pero hagamos un alto. Hagamos un alto y miremos que en la ecuación anterior nos quedó un interrogante. ¿Nos sirve ese interrogante? Todavía no lo conocemos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Cómo podemos determinar ese interrogante? Utilizando la ley de Ohm para esa intensidad. Acuérdate que tú ahorita me preguntaste que para qué aplicábamos los análisis de mallas y de nodos. Resulta que no conozco esta corriente IR1. Para mí es desconocida. Pero sí puedo trabajar con las otras dos corrientes porque son condensadores y es lo que yo necesito. Entonces, para eso es que aplicamos la ecuación de nodos. Y la ecuación de nodos que nos dice que la sumatoria de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. En este caso, ¿cuál es la corriente que ingresa al nodo? ¿Cuál es la ecuación? Exacto. Tenemos a IR1 que ingresa al nodo. ¿Ingresa alguna más? No. Es No, igual las a otras la dos salen. sumatoria de corrientes que salen. ¿Cuáles salen del nodo? Condensador 1 y condensador 2. Pues, corriente del condensador 1 más corriente del condensador 2. Y ya empieza a dar forma porque esas sí son las variables que yo necesito. Por acá reemplazamos a que era igual el condensador 2, la corriente del condensador 2. Nos hace falta determinar a qué es igual la corriente del condensador 1. Entonces, simplemente lo que cambia es que ya no hablamos del condensador 2, sino del condensador 1. Entonces, la corriente del condensador 1 es igual a la capacitancia del condensador 1 por la derivada del voltaje del condensador 1 con respecto al tiempo. Tenemos estas dos equivalencias. Entonces, simplemente las vamos a reemplazar en nuestra ecuación base. Entonces, esta corriente de la resistencia 1 viene siendo igual a la corriente del condensador 1, que ya dijimos que es esta equivalencia, más la corriente del condensador 2, que acabamos también de decir que es esta otra equivalencia. Tenemos estos términos. Esto es lo que vamos a reemplazar en la ecuación de arriba, donde también tenemos resaltado en color rojo.
Entonces, eso lo vamos a traer por acá. Y exactamente acá donde está esto, voy a reemplazar la equivalencia que me está diciendo el nodo. Y ya tengo todo en términos de lo que necesito, que es voltaje del condensador 1 y voltaje del condensador 2, o todavía me aparecen términos que no necesito. R1 creo que está sobrando. No, porque mira que acá me dice R1 por la corriente. Reemplacé No, lo que entonces estaba en sí, rojo. ya todo está en términos de los que necesitamos, que son los dos condensadores. Exacto. Entonces, me voy a llevar esta ecuación por aquí. Voy a insertar una nueva diapositiva. Tenemos esta ecuación por aquí y en el análisis de la malla 2 obtuvimos esta otra ecuación. Entonces, al lado izquierdo tenemos la ecuación que obtuvimos de la malla 1. Al lado derecho tenemos la ecuación que obtuvimos de la malla 2. ¿Qué nos hace falta? Ya lo que nos queda es hacer la operación matemática de resolver paréntesis. Entonces, prácticamente, esta ecuación es como si nosotros quitáramos acá esto, acá multiplicáramos R1, ¿cierto? Porque el R1 multiplica los dos términos que tenemos dentro del paréntesis, que es C1 por la derivada del voltaje del condensador 1 más C2 por la derivada del voltaje del condensador 2. Tenemos este término. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tendríamos que hacer con estas ecuaciones? Tenemos una con una derivada y otra con dos derivadas. ¿Qué tendríamos que hacer? Dejar todo en términos de una sola derivada. Entonces, como acá ya tenemos una, en la de la malla 2, lo que hacemos ya es despejar la derivada. Entonces, básicamente, esta ecuación 2, vamos a hacerlo todo completo. Esto equivale, entonces, ¿qué tenemos al otro lado del igual? Voltaje del condensador 1. Y acá teníamos el voltaje del condensador positivo, va a pasar a hacer la operación contraria, o sea, pasaría menos voltaje del condensador 2. ¿Qué pasa con R2 y C2? Están multiplicando. Van a pasar al otro lado al igual a hacer la función contraria. ¿Y cuál va a ser la función contraria? Dividir. Dividir. Entonces voy a copiar esta parte. Entonces, insertar. ¿Qué tenemos? Tenemos voltaje del condensador 1 menos voltaje del condensador 2 sobre la resistencia 2 por el condensador 2. Y ya tenemos la primera ecuación diferencial. Entonces, en esta ecuación diferencial ya la tenemos en términos de lo que nosotros necesitamos, que es voltaje de los condensadores y estoy despejando una derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto que acabamos de hallar, reemplazarlo en mi otra ecuación. ¿Para qué? Para poder determinar a qué equivale el voltaje del condensador, la derivada del voltaje del condensador. ¿Hasta el momento es claro lo que hemos hecho? Pues poco ya toca es practicarlo. Sí, Ahí ya. ya teniendo esa, o sea, reemplazando esa ecuación en la primera ecuación, ya ahí debo empezar a reemplazar valores. Sí, Listo. Y otra pregunta es que nos dice que el voltaje del condensador 2 va a ser la salida y es igual al valor de la, no tengo la guía en este momento, es igual a una de las resistencias. no, ¿Sí? Pues, no. La salida es el voltaje del condensador 2. No está igualado a nada. o sea, nosotros tenemos que hallarlo. Acuérdese que la función de transferencia es la relación de salida versus entrada. Entonces, allí es donde tenemos que ver qué obtengo yo en el voltaje del condensador con respecto del voltaje de la fuente. Eso es lo que nosotros determinamos acá. Pero eso solamente lo tenemos en cuenta para la función de transferencia y cuando modelemos en espacios de estados. Bueno, listo. ¿Y qué valor? O sea, a nosotros no nos dieron el valor de la fuente, ¿cierto? El valor de la No, fuente no está se llama especificado. B1.
no se reemplaza por nada porque recuerden que no la puedo reemplazar porque la función de transferencia es la relación de salida con respecto a entrada. Si yo le doy un valor numérico, ¿contra qué estoy reemplazando o evaluando la función de salida? No la vamos a reemplazar por nada, simplemente se va a llamar B1. Ok. Listo. En este caso, ya lo que quedaría es, en esta primera ecuación, venir a reemplazar lo que acabamos de determinar, que era el voltaje del condensador 2. Es decir, acá entramos a multiplicar por este término. Y empezamos a resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo nos vendría a quedar esta operación? Entonces acá los condensadores lo tengo en el numerador, pues multiplicando, y lo tengo en el denominador dividiendo. Entonces los dos condensadores son el mismo, C2. Entonces lo podemos eliminar y va disminuyendo la ecuación y nos va quedando de esta manera. Acá lo ideal sería como romper este fraccionario, romper este factor para poder dejar a un lado lo que bueno, en este caso realmente lo que necesito es pasar este lado al otro lado al igual. Entonces, no. Entonces, ya simplemente vamos a despejar el voltaje, la derivada del voltaje en el condensador. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual la derivada del voltaje del condensador? ¿Qué tenemos al otro lado del igual? Tenemos B1 y todo lo que estaba sumando a esa parte de la operación va a pasar con signo contrario. Entonces, menos la resistencia por los voltajes, la diferencia de voltajes, menos el voltaje condensador 1. Y lo mismo que hicimos acá. Entonces, R1C1 está multiplicando, va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Y acá me falta un igual. Entonces, esto vendría, despejándola, vendría a ser igual. Un fraccionario. Todo lo que está al otro lado al igual se toma tal cual está. Y lo que estaba multiplicando va a pasar a ser la función contraria, que sería en este caso dividir. Y esta sería nuestra segunda ecuación diferencial. Acá ya es donde ustedes entran a reemplazar los valores que tienen de resistencia, condensador. De R1, R2, C1, C2 según corresponda. Y esos son los datos que van a utilizar. ¿Alguna pregunta? Sí, tutora. En esa ecuación, cuando reemplacemos los valores, obviamente no vamos a poder reemplazar ni a B1 ni a BC1, ¿correcto? B1, BC1 y BC2. Ah, BC2 también, sí, sí, sí. Pero de resto sí debemos reemplazar, realizar las Claro, operaciones que se puedan y dejar ahí. exacto. Ahí ya ustedes van a reemplazar por los números que les corresponden. Entonces, esto ya les va a disminuir bastante. Tutora, qué pena. Otra pregunta. En mi Dime. grupo, pues lamentablemente desde la primera tarea no hay aportes. ¿Yo puedo tomar mi número de cédula para solucionar todo? Sí, claro, Ok. no hay problema. Lo único es que, por ejemplo, alguno de esos números les coincide con 0, tomen el siguiente. La idea es que no nos quede ningún dato de estos con 0, sino que nos queden con números entre 1 y, bueno, Pues a mí el que más se aproxima a 0 es 10. ¿Tomo el siguiente o 10 está bien? 10 está bien. Ok. Entonces, voy a hacer acá una cosa. Voy a asumir unos valores para que podamos seguir pues con el desarrollo. ¿Listo? Entonces, estas son mis dos ecuaciones. Y voy a asumir que R1 es igual a 2, R2 es igual a 3, C1 es igual a 4 y C2 es igual a 5. Voy a asumir esos valores para poder reemplazar las ecuaciones. Entonces, nos vamos por acá con esta ecuación.
Entonces, R1, ¿cuánto vale? 2. R2 vale 3. R1, 2 y C1 vale 4. Entonces, reemplazamos, hacemos las operaciones. Y acá nos queda 8. Sí. ¿Qué más podemos hacer para seguir disminuyendo esta ecuación? Entonces, vamos a separar cada uno de estos términos, B1, toda esta operación y menos BC1 sobre el factor que tenemos, que es 8. Entonces, ¿qué nos viene a quedar? La derivada del voltaje del condensador es igual a, entonces nos quedan fraccionarios. Voltaje del condensador, voltaje 1, voltaje entrada, sobre 8, menos. Sería 2 sobre 8, factor de todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Menos, ahora sí vamos con el voltaje del condensador 1. Menos voltaje del condensador 1 sobre 8. ¿Sí? Cada uno de los términos que teníamos en el numerador los dividimos en 8. Acá, como tenemos fraccionarios, 8 y 3, podemos hacer la operación directa, ¿cierto? Entonces, 8 por 3, 24. Y acá esto nos queda sobre 1. O bueno, simplemente nos queda lo que está en el numerador. Mejor. Así. Y podemos romper este fraccionario para poder venir a operar BC1 con BC1 que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros romper este fraccionario? Multiplicando el 24, el 2 sobre 2 sobre... 24 por BC1 y BC2. Entonces, BC1 menos por menos, ¿cuánto nos daría? Nos daría más 2 sobre 24 BC2. ¿Sí? ¿Cuál menos? Este menos que está antes del 2 sobre 24 por el menos que está antes del BC2. ¿Sí? Y ahora sí podemos sumar este término semejante, que es BC1, con este otro que tenemos acá, que también es BC1. ¿Cómo nos vendría quedando? ¿Qué le hace falta a 8 para llegar a 24? Sería multiplicar por 3, ¿verdad? Entonces, multiplicamos por 3 en el numerador y multiplicamos por 3 en el denominador. Para hallar un mínimo común. Voy a continuar en la siguiente diapositiva. Y así operamos. ¿Cuánto nos queda? Ah, bueno, tenemos que hacer esta operación. 8 por 3. Dijimos acá que esto es 24. Entonces, ¿cuánto nos queda? Menos 2 sobre 24 menos 3 sobre 24. Tutora, Menos pero 2. arriba sí hizo la multiplicación por 3. Claro, porque necesito garantizar que este denominador sea un 8. Perdón, sea un 24. ¿Cómo logro que sea 24? Multiplicándolo por 3, ¿cierto? Ah, ya, listo. Sí, es que no había visto que ya Y hizo lo que le multiplicación. multiplico en el numerador, también se lo multiplico en el denominador. Entonces, 2 de acá, menos 2 de acá, menos 3 de acá, ¿cuánto nos daría? Menos 2 menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 5. Menos 5. Y esta sería la ecuación 1 para mi sistema. Voy a guardarla por acá. Esta es mi ecuación 1. Y voy a retomar por acá donde tenía mi ecuación 2. Y voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto dijimos que valía R2 y C2? R2 vale 3 y C2 vale 5.
Reemplazamos los valores. 3 por 5. Eso nos da 15. Y lo mismo, separamos cada uno de los fraccionarios, de los factores. Entonces nos queda a copiarlo. Menos, esto sería BC2. ¿Sí? Lo que hicimos fue separar la operación y cada uno de los elementos que tengo en el numerador lo dejo dividido en el valor que tenemos en el denominador. Y esta vendría a ser mi ecuación 2. Y es con estas ecuaciones con las que procedo a hacer el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tengo la primera parte que me pegan en la guía. Haya las ecuaciones diferenciales de su sistema. Estas son las ecuaciones diferenciales de mi sistema. El siguiente paso me dice, conviértalo a función de transferencia. Entonces, tendríamos que para la función de transferencia hacer el mismo paso que vimos. Bueno, ese lo tengo por acá en lo del CIPAS. Sería este paso, que es despejar una de las variables que no necesito, que casualmente acá me quedó señalada en color rojo. Entonces, esa variable que yo tengo acá señalada de color rojo es la que no necesito. ¿Por qué es la que no necesito? Recordemos que nos dijeron, la salida de su sistema es el voltaje del condensador 2. En términos de qué me debe quedar la función de transferencia, en términos de salida, que es voltaje del condensador 2, B1, que es la señal de entrada. Entonces, ese BC1 es la que yo necesito precisamente despejar. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Que nosotros aplicáramos Laplace a estas dos ecuaciones y despejamos haciendo el mismo procedimiento que ya se había realizado en el CIPAS anterior. O sea, de aquí en adelante este procedimiento es exactamente el mismo. Pero la diferencia, bueno, lo único que cambia es que en el CIPAS pasado despejamos la corriente IL, que era la corriente de la bobina. En este caso lo que vamos a despejar es voltaje del condensador 1. En esta ocasión no voy a seguir explicando la parte de la función de transferencia porque no hemos visto la parte de espacios de estados. Entonces voy a proceder a explicar la parte de espacios de estados. ¿Listo? Entonces regálame un segundito, voy a abrir por acá las hojas de la diapositiva, las diapositivas de la web, donde tenemos precisamente espacios de estados. Esta no. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Llevar a espacios de estados las dos ecuaciones que hallamos, que son esta y esta. Entonces, voy a determinar que en el orden en que las hallé, entonces, esta va a ser X1 en el orden en que las hallé y esta va a ser X2. ¿Listo? Entonces, X1 va a ser igual al voltaje del condensador 1 y X2 va a ser igual al voltaje del condensador 2. ¿Listo? Entonces, con ese mismo orden es el que voy a copiar yo aquí. Bueno, voy a quitar esto. Entonces, tenemos acá nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Lo voy a dejar igual abajo. Listo. Dijimos que X1 era la ecuación 1 o el voltaje del condensador 1, ¿cierto? Entonces, donde tenemos el voltaje del condensador 1, realmente se va a llamar X1. Entonces, esto se va a llamar X1. Y donde tenemos el voltaje del condensador 2, se va a llamar X2. Porque ese fue el orden que le dimos ahorita.
Voy a tomar acá. X2. Acá lo que estamos haciendo es un cambio de variable, de acuerdo al orden que acabamos de dar. ¿Listo? Y donde teníamos B1, que es la señal de entrada, lo vamos a llamar UDT. Por esa razón, no puedo yo decir que el voltaje de entrada son 5 voltios, 10 voltios, 7 voltios, 9 voltios, el valor que sea, porque la necesito acá. Y por esa razón es que no le damos un valor numérico. ¿Listo? Y empezamos. ¿Qué número está multiplicando a X1 en la ecuación 1? Entonces, recordemos, Multiplicando 5, 24. y el menos, Perdón, perdón, menos 5, 24. no podemos quitarlo. Recordemos que acá el signo importa mucho. ¿Listo? ¿Qué número multiplica a X2 en la ecuación 1? Más 2 sobre 24. Exacto. Más 2 sobre 24. ¿Qué número multiplica a UDT en la ecuación 1? ¿El 1? Bueno, en realidad es 1/8, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos 1 por. Ah, ok, entonces sí. Entonces sería, bueno, voy a copiarlo todo y ya le borro el UDT. 1/8, ¿listo? Y ahí ya reemplazamos la ecuación 1. Voy a borrar esto. Este es el paso a paso de lo mismo que hicimos ahorita. Listo. Ahora vámonos con la ecuación 2, que es la que tenemos en la parte inferior. ¿Qué número multiplica a X1 en la ecuación 2? Recordemos que esto es lo mismo que decir 1 por X1 y 1 por X2. ¿Qué número multiplica Un a X1? quinceavo positivo. Quinceavo. Voy a copiar el fraccionario. Y acá va 1 sobre 15. Y a X2, Menos un quinceavo. ahí importa el signo, entonces, menos un quinceavo. ¿Y qué pasa con UDT? ¿La tenemos en la Supongo que ecuación como 2? está, se está multiplicando por 0. Exacto. Entonces, si no está, el valor es 0. Es lo mismo que si nosotros tuviéramos acá más 0 multiplicado por Por UDT. UDT. ¿Listo? Y ahí ya, esta es nuestra ecuación de estado de ese sistema. ¿Qué nos quedaría por determinar? Nos quedaría por determinar, en esta parte la borro, nos quedaría por determinar la ecuación de salida. ¿Y cómo determinamos nosotros la ecuación de salida? Voy a copiar por acá. Copiar solamente lo que necesito. Esta es la forma de representar nosotros los espacios de estados. Por acá no sabemos qué valores van. Entonces, resulta que acá nosotros nos dieron una ecuación 1 y nos dieron una ecuación 2, ¿verdad? Y en algún momento nos dijeron su salida es BS2. Porque es importante en este punto tener claro cuál es nuestra salida. Porque esto es lo mismo que decir, ah, bueno, mi salida en realidad es X2 de T. ¿Cómo reemplazo o cómo determino yo la ecuación de salida? Entonces, esto que hallamos ahorita nosotros se llama ecuación de estado. Y ahora nos piden, bueno, ya tienes ecuación de estado, ahora determine cuál es la ecuación de salida, que es la que vamos a determinar ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Con esta información. Nos dicen, su salida es voltaje del condensador 2. Voltaje del condensador 2, ¿qué variable es? ¿Cuál fue la que nosotros llamamos? X2.
Entonces, esa es la que lleva un 1. ¿Me dicen algo respecto al voltaje del condensador 1? No me dicen nada. Entonces, ¿qué dato multiplicaría X1? 0. ¿Mi salida depende de la entrada? No, solamente me dicen, oiga, su salida es esta. Voy a poner acá en grande. ¿Su salida es eso? ¿Depende de X1? No. ¿Depende de UDT? No. Por lo tanto, X1 y UDT van multiplicadas por 0. Mi salida es 0 aquí, 1 aquí y 0 en UDT. 0 y 1. Esto pues finalmente se anula porque 0 multiplicado por cualquier dato, variable, número, lo que sea, da 0, se anula. Y esta es mi ecuación de salida del sistema. Esta es la forma de representar en espacios de estados. Entonces, si se dan cuenta, es indispensable obtener las ecuaciones diferenciales para de aquí partir a obtener, aplicándole la transformada a Laplace, obtener la función de transferencia, y con estas mismas ecuaciones, si ustedes se dan cuenta, fue que obtuvimos la ecuación de estado, y en base a la información que me dieron de qué era la salida, determino la ecuación de salida de mi sistema. ¿Alguien me pudo haber dicho? Su salida es el voltaje del condensador 1. Irían al contrario. ¿Alguien me pudo haber dicho? Su salida es el voltaje del condensador 1 más el voltaje del condensador 2. ¿Qué haríamos ahí? Ambos irían con 1. Por eso es importante que nos digan cuál es la salida del sistema. Alguien me hizo una pregunta que por la forma como está estructurado el circuito, si nosotros vamos al análisis de electrónica, la resistencia de R2 sería como la resistencia de carga, ¿cierto? O la salida. Y sí, es cierto. Pero acá nos dicen, su salida es tal variable. Si alguien me hubiera dicho su salida es el voltaje del condensador 1, pues todo mi resultado, mi desarrollo lo enfoco en el condensador 1. Si alguien me dice su salida es el voltaje de la resistencia 1, todo lo enfoco en la resistencia 1. Entonces, eso es lo que necesito yo para poder representar en espacios de estados. Y ese es el desarrollo que nos están pidiendo en esta guía. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Tenemos este punto de las ecuaciones bases, ¿cierto? Ecuación 1, ecuación 2. Con los datos generales, reemplacen lo que es la resistencia 1 y la resistencia 2 del condensador 1 y el condensador 2 con los datos que ustedes tienen, con los que les corresponden según su número de grupo colaborativo, según su número de cédula, cómo lo van a trabajar. Y llegan a este punto a obtener dos ecuaciones con números. Esas dos ecuaciones pues le tendrían que aplicar el proceso de la transformada de Laplace, como lo hicimos en la webconferencia, en el CIPAS anterior, que es lo que tenemos acá en la diapositiva 7, proceso de la diapositiva 7, 8 y 9, para determinar la función de transferencia de ese sistema. ¿En base a qué? En base a las ecuaciones que acabamos de hallar. Y luego, con esas ecuaciones, vienen y las reemplazan en espacios de estados. Ese es el proceso. Ah, bueno, cuando hayan la función de transferencia, en la guía les solicita que determinen los polos y los ceros. Simplemente es los ceros igualando el numerador a 0 y despejan la S. Los polos igualando el denominador a 0 y despejan las variables S. Obtienen los polos. Determinen el comportamiento transitorio y el comportamiento estacionario. Eso lo vimos en la webconferencia, el transitorio con una ecuación de función cuadrática y el estacionario con la ecuación del límite, la teorema valor final, que es la ecuación que tiene un límite. Y por último, determinar la representación de espacios de estados, que es este modelo que acabamos de determinar. Igual yo les comparto la grabación y les voy a compartir este documento que pues ya va completo con todo el desarrollo. ¿Preguntas? Profe, disculpe, Dígame. este documento que nos va a compartir, bueno, tiene todo el desarrollo, pero yo me enredé un poquito ahí porque se devolvía a muchas. ¿Está en este orden? Es que no, ahí No, me es que la confundo un función de poquito. transferencia, no les expliqué la parte de la función de transferencia, porque de la página 3, de la diapositiva 3 a la diapositiva 9, fue el CIPAS anterior, que trabajamos con un ejercicio similar, pero en lugar de un condensador en el centro, como tenemos ahorita, acá Sí, teníamos tenía una la bobina. bobina.
Sí, eso Entonces, lo vi también. este desarrollo es el que queda pendiente para que lo hagan con las ecuaciones que tenemos. O sea, el desarrollo entre las diapositivas 7 y 9, que es el de la función de transferencia, lo tienen que hacer para este nuevo proceso. Entonces voy a poner acá más bien una cosa, voy a guardarlo. CIPAS fase 3, sesión 2, y les paso más bien lo que hicimos acá hoy. Les voy a eliminar toda esta parte de arriba. Esta no, esto sí. Que eso lo tienen del CIPAS pasado, que eso también se les compartió. Entonces, esto fue lo que hicimos hoy, desde acá. ¿Sí? Tenemos el circuito que ustedes tienen en la guía. Lo hallamos las ecuaciones de malla 1, hallamos la ecuación de la malla 2, esto es malla 2. Hallamos la ecuación de la malla 2, empezamos a despejar y obtuvimos dos ecuaciones que son como las ecuaciones base para el sistema. Acá lo que hicimos fue reemplazarlo con unos valores que yo propuse. Estos valores yo los propuse para mi ejemplo. Ustedes allá tienen que reemplazarlo de acuerdo a lo que dice la guía. Grupo colaborativo, número de cédula inicial, mitad o final. Y obtuvimos estas dos ecuaciones que las llamamos X1 y X2. Con estas dos ecuaciones les queda a ustedes pendientes aplicar Laplace y obtener función de transferencia, que fue lo que expliqué en el CIPAS pasado. Y con estas mismas ecuaciones fue que pasé a explicarles espacios de estados, cómo hallamos la ecuación de estado, con esas dos ecuaciones que obtuvimos, y cómo determino la ecuación de salida de acuerdo a la información que me están dando de la salida de mi sistema. Entonces voy a pasar solamente y ya lo de Laplace lo tienen del ejercicio pasado, que es exactamente el mismo procedimiento. Recuerden que pues allí la que van a despejar es voltaje del condensador. Tutora, qué pena sus documentos a dónde están llegando. Es que yo he revisado y solo veo las grabaciones de los CIPAS, no los documentos. Yo les Profe, estoy ahí, enviando al correo, pues yo los comparto en los foros que yo tengo, que son los grupos que yo acompaño, pero a todos se los estoy compartiendo en el correo interno del aula. Quienes están en el grupo de Skype, también se los estoy pasando al grupo de Skype. Ah, bueno, sí, tutora, porque no, en los foros, yo no estoy con usted en los foros, sino con otro tutor, pero no, la verdad, la información con él ha sido muy mala. Yo les comparto el archivo. Uy, sí, Nuevamente, el que está en la al web Skype sería pasada y genial. Sí, esos dos al Skype sería genial, el grupo de Skype, tutora. No, este lo compartí ya al grupo de Skype, el pasado. Se los Ah, compartí, creo no. que fue el viernes con las grabaciones de todos los CIPAS, el jueves creo que fue. Sin Ah, embargo, toca yo se entonces los vuelvo a ponernos a mirar. pasar. Eso sí, reenviarlo, que es que como comentan tanto, entonces se van perdiendo los mensajes. Igual revisen el correo interno del aula porque allí también les comparto todo. Por lo que yo no tengo acceso a todos los foros, entonces allí les comparto la información en el correo interno del aula, se las comparto para todos también, ¿listo? Entonces ahorita la demora Vale, es que muchas ya gracias. cuando cerremos la sesión, que convierta el video y lo suba a YouTube para que tengan estos días para que avancen en el desarrollo. Listo, muchas ¿Listo? gracias. Vale, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. profe, sí, ahí donde está señalado es la que reemplazaríamos con IL, que es el despeje que está en la otra guía, ¿cierto? En el Sí, otro señor, la que PDF. entraríamos a despejar. Ok, gracias, profe. Entonces este nos queda hoy en Sí, subido, profe. sí, yo ahorita Bu- tan pronto cerramos la sesión, que me convierta el video y lo suba a YouTube. Es por ahí sobre ah, las 8, ya lo tienen en el Skype y en el correo interno del aula. bueno, muchas gracias, profe. Vale, listo. Igual pues recuerden que la otra semana, pues de mañana a noche cierra la actividad, pero aprovechen los espacios de acompañamiento la siguiente semana. De todas maneras, pues procuramos esta semana que estamos cerrando, crear los CIPAS. Todos los tutores estuvimos así como en modo CIPAS, precisamente para poderles acompañar y aclarar dudas que vayan surgiendo. Sin embargo, pues es un proceso que ustedes lo van a ir entendiendo a medida que lo van desarrollando.
Si les van surgiendo dudas, pues ahí es donde ustedes ya van a tener como, profe, no entendí hasta acá o llegué hasta este punto, no sé cómo seguir. Entonces, para que vayan desarrollando, aprovechen estos 2 días del fin de semana para que pues puedan ir avanzando y puedan recibir también la retroalimentación iniciando la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, les agradezco su participación. Que tengan una buena noche. Gracias, Muchas doctora, gracias, profe igualmente. Rani. Feliz fin de semana. Gracias, profesor. Gracias igualmente.